En este caso, ya va a haber poco nacimientos de niños, diremos. Entonces, como va a haber poco, lo que era ancho se va a volver corto, licenciado. Eso no sé cómo explicarlo, eso me refería. Va a disminuir la población en realidad, en la Sí, pirámide. sí, correcto. Tu intuición, mi querido Cristian, es correcta. En realidad, lo que va a ocurrir y que es más o menos lo que estamos observando precisamente en los datos que hemos compartido, noten ustedes que lo que dice Cristian es una realidad, ¿no? Vean cómo en los 90 la base de la pirámide era más ancha, pero proporcionalmente va pasando el tiempo, el 2010 se hace más proporcionalmente menos ancha y para el 2050 ya no va a ocurrir eso. Entonces, esa dinámica demográfica lo que está mostrando es que paulatinamente la proporción de los niños es menor, ¿no? Y hay un progresivo envejecimiento de la sociedad boliviana, ¿no? Entonces, ese envejecimiento de la sociedad boliviana es que plantea nuevos retos a la planificación y sobre esa base es que tenemos que trabajar para ver cómo vamos a estructurar las respuestas que vamos a dar desde el Estado. Bien. Sigamos entonces. El siguiente indicador en importancia es el de la inflación. ¿A qué nos referimos con la inflación? La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo, normalmente un año, cuando el nivel general de precios sube con cada unidad de moneda, se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una cesta de bienes ponderada. El índice de medición de la inflación, para nuestro caso y para de muchos países, es el índice de precios al consumidor. ¿Ya? A ver, más o menos para que me entiendan en sencillo a qué nos referimos con este aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios de un país. Si ustedes van al mercado, lo que van a encontrar es que hay una diversidad de precios, ¿no? Por darles una idea, el kilo de carne está a 35 bolivianos, el kilo de pollo está a 15 bolivianos, la arroba de papa está a 35 bolivianos, etcétera, etcétera, ¿no? Cada huevo está a 80 centavos a un boliviano, dependiendo del mercado al que uno vaya, ¿no? Hay algunos más caros, hay otros más baratos. Entonces, lo que hace el INE es convertir todos esos precios a un índice. Ya más adelante les voy a explicar cómo se construyen los índices, pero más o menos lo que se hace es, con la construcción de ese índice, se va viendo cuáles son las variaciones de los precios. Por darles una idea, el kilo de pollo ahora está a 15 bolivianos. Entonces volvemos en 2 semanas y el kilo de pollo está a 13 bolivianos. En otras 2 semanas ya ha bajado a 12 bolivianos. Entonces se hace un promedio de promedios de todas las variaciones de precios que vamos a encontrar en la economía. Sobre la base de esas variaciones de precios es que se calcula si la inflación está aumentando o no. Por inflación generalmente se conoce este aumento sostenido de los precios de bienes y servicios, ¿no? En otras palabras, si digamos la inflación es de un 5% anual, quiere decir que en promedio todos los precios han aumentado en un 5%, ¿no? Si un bien o servicio tenía un precio de 100 bolivianos, ya este año tiene un precio de 105 bolivianos.
¿Por qué nos interesa desde la planificación económica tener una evaluación del comportamiento de la inflación? Nos interesa fundamentalmente porque mediante ese mecanismo es que podemos ver si existen variaciones excesivas que puedan afectar el poder adquisitivo de la población. Por darles una idea. Si digamos en una economía el crecimiento de los precios es igual a un 10%, eso quiere decir que el poder adquisitivo de la población está cayendo en un 10%, ¿no? En otras palabras, eso a la larga o a la corta lo que va a hacer es perjudicar a la población porque la población no va a saber cómo enfrentar ese crecimiento sostenido de los precios, ¿no? Y eso es precisamente una de las razones por las que estudiamos el tema de la planificación, perdón, de la inflación dentro de la planificación, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos una pérdida del valor real del medio interno de intercambio? Porque en la medida que hay inflación, lo que puede comprar, por darles una idea, un billete de 100 bolivianos es cada vez menos, ¿no? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, hace muchos años, tal vez ustedes no han conocido, pero existían las monedas de 2 centavos y las monedas de 5 centavos. No, ahora ustedes han debido ver todavía las monedas de 10 centavos, pero cada vez su uso es menor. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque con 10 centavos prácticamente no se puede adquirir nada, ¿no? O sea, tal vez un dulcecito, alguna cosa así, pero ya no es de uso corriente y menos las monedas de 5 centavos o las de 2 centavos que servían para que podamos hacer transacciones. Entonces, en la medida que va ascendiendo la inflación, entonces van cambiando, va deteriorándose la capacidad adquisitiva de la moneda, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, ni yo he llegado a ver son los billetes de 2 bolivianos, ¿no? Antes existían billetes de 2 bolivianos, ahora se han sustituido por la moneda de 2 bolivianos y también había los billetes de 5 bolivianos, ¿no? Ahora todo es la moneda. Y a medida que va avanzando la inflación, es decir, los precios van creciendo, lo que ocurre es que el poder adquisitivo de la moneda va cayendo y lógicamente el cono monetario es mayor, ¿no? Uno de los ejemplos más cercanos, más vívidos al respecto es Venezuela, ¿no? Venezuela ha ido cambiando de cono monetario, ha ido cambiando de billetes con una frecuencia casi semestral, ¿no? ¿Por qué razón? Porque sus billetes rápidamente pierden poder adquisitivo. Al perder poder adquisitivo es poco lo que se puede adquirir con ellos y por lo tanto hay una pérdida del valor real, ¿no? O sea, más o menos para que ustedes me entiendan, en algunos lugares del país como Santa Cruz, Cochabamba o incluso La Paz, hay gente que, especialmente los compañeros venezolanos, que regalan estos billetes, ¿no? Y te regalan un fajito de colección de los billetes simplemente al precio que tú pongas. Si les quieres regalar 20 centavos, les regalas 20 centavos o 50 centavos, porque no es que te están intercambiando por su moneda, sino lo que te están diciendo, bueno, colecciónelos, algo podrá hacer con estos billetes, porque en realidad ya no tienen poder adquisitivo en el país, no van a ver a las casas de cambio, por ejemplo, anunciando que pueden cambiar pesos venezolanos, ¿no? Bolívares, ¿no? Y esto es porque en realidad la moneda ya no tiene capacidad de acción, ya no tiene poder adquisitivo. Por esa razón, cuando uno está haciendo planificación, uno de los elementos centrales que hay que cuidar es que la moneda no pierda su valor adquisitivo, porque si pierde su valor adquisitivo, incluso el cómo se puede manejarse como unidad de medida se pone en cuestionamiento. ¿Qué quiere decir unidad de medida? Quiere decir que el valor de las cosas, el valor de los bienes y servicios se va a establecer en la unidad de moneda de referencia. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de que el kilo de carne cuesta 35 bolivianos.
kilo de pollo cuesta o tiene un precio de 15 bolivianos. Entonces, todo lo hacemos en referencia al boliviano. Cuando hay una situación inflacionaria, lo que ocurre es que más bien no se puede establecer con claridad cuál va a ser el precio de las cosas y eso nos genera problemas respecto a cómo vamos a ir trabajando cada uno de estos elementos, ¿no? ¿Qué causas hay para la inflación? Puede haber una inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. En otras palabras, si de pronto nosotros hemos planificado realizar una política fiscal expansiva, lo que puede ocurrir es que los precios respondan aumentando, porque eso quiere decir que va a haber una mayor cantidad de consumidores en el mercado. Al existir una mayor cantidad de consumidores, lo que van a hacer es que los precios se sientan presionados al alza, ¿no? Es como cuando uno va al mercado y de pronto hay solo 5 naranjas en todo el mercado, ¿no? Naturalmente que si las ponen en subasta, vamos a ofrecer 5, 6 bolivianos, 7 bolivianos por cada naranja, porque no hay, ¿no? Cuando hay una condición de escasez, lo que ocurre es que pues se busca generar o se busca que los precios aumenten, ¿no? Un poco para que se den cuenta de esto es el tema de las vacunas, ¿no? Más o menos cada vacuna en el sector público está llegando a 10 a 15 dólares, ¿no? Ese es más o menos el precio. Pero imagínense que un privado traiga la vacuna. Como hay una gran demanda por la vacuna del coronavirus, esa vacuna incluso podría venderse en 45 dólares, en 50 dólares, etcétera, porque hay una gran demanda. Eso se llama la inflación por consumo o demanda, ¿no? Puede haber también una inflación por costes. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, como el cobre, el petróleo, la energía, etcétera, aumenta, lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia, incremente sus precios, ¿no? Si digamos hay un aumento del precio de la energía, un precio del gas, un aumento del precio del gas, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que va a haber una inflación por costos en la economía, ¿no? Puede haber también una inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios y entonces se comienzan a ajustar estos desde antes para que el aumento sea gradual, ¿no? También puede haber una inflación generada por expectativas de inflación, puede haber un círculo vicioso, esto es típico en países con alta inflación donde los trabajadores piden aumentos de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie al aumento en los precios por parte de los empresarios, originando un círculo vicioso de inflación. Esto ocurre cuando, por ejemplo, hay algún problema relacionado a una posible devaluación, ¿no? Si digamos hay en el horizonte una posible devaluación, lo que van a hacer los agentes económicos es protegerse frente a esta situación y van a ajustar sus expectativas para que esta inflación no los afecte. Sin embargo, la forma en la que van a protegerse es aumentando costos. Los obreros, por ejemplo, van a pedir mayores incrementos salariales. Los empresarios, para protegerse, van a ajustar el precio de sus productos y así es como se encadena el crecimiento de la tasa de inflación que puede ocurrir en una economía y es uno de los aspectos más peligrosos que puedan presentarse en la economía si es que no se controla de la forma más adecuada, ¿no? Bien, preguntas, dudas al respecto de esta parte que hemos visto tres indicadores. Estamos hablando de la población, hemos hablado del Producto Interno Bruto y también vamos a hablar de, o estamos hablando de la inflación. ¿Qué dudas tenemos, mis compañeros? Dice, ¿puedo complementar? Ah, no, hace un ejemplo quería dar, dice, no sé si estoy bien o mal. Eh, Sobre la inflación.
Gracias a este COVID, no, licenciado, había una inflación, aunque hablando un ejemplo de los barbijos, cuando ha empezado los precios se han elevado mucho. Estoy- Creo que no me recuerdo a cuándo, pero se han elevado, porque no había mucho barbijo y en farmacias había fila para comprar algunas cosas, entonces pasando el tiempo también se ha normalizado, pero yo pienso sería como una inflación eso, o porque es una subida de precio, licenciado, o estoy mal. Sí, evidentemente el ejemplo que utilizas es el correcto. Si ustedes recuerdan, en el año 2020 en las calles incluso se vendían a 7 bolivianos, ¿no? Los barbijos, por ejemplo, KN95 se vendían a 45, a 50 bolivianos, ¿no? Ese es un ejemplo claro de una inflación por demanda. ¿Por qué se dice que es por demanda? Porque en realidad la gente necesita ese bien, en este caso los barbijos, y frente a una condición de escasez, lo que ocurre es que hay una inflación. Ahora, para hablar técnicamente, en realidad ese proceso es un proceso dinámico, ¿no? Es un proceso dinámico porque en la medida en que el mercado se ajusta, o sea, por ejemplo, ha habido mucha gente que viendo que los barbijos costaban a 7 bolivianos y que se los podía comprar a 20, 30 centavos, 50 centavos, ha visto una posibilidad de ganancia. Entonces ha comprado externamente estos barbijos y ha inundado el mercado boliviano, lo cual ha hecho que el precio de los barbijos caiga inmediatamente, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, en la calle se lo puede encontrar a un boliviano a 50 centavos cada uno de los barbijos. Pero tu ejemplo es el correcto, así es como funciona la dinámica de la inflación. ¿Qué más, mis compañeros? Bien, si no hay más preguntas, quedaríamos acá. Como es costumbre, vamos a subir esta clase también al Classroom. Muchas gracias y que tengan un buen resto de jornada. Gracias, Lisa. Hasta luego, Lick. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego.